El otro día, José Luis, me preguntaban si nuestro trabajo, tú como jurista, penalista, yo como más criminóloga, si nuestro trabajo se centra en el crimen y castigo. ¿Tú qué les responderías? Sí, yo diría que sí, que de alguna manera nos ocupamos del crimen y del castigo. Yo diría más de los delitos, de sus consecuencias. Los delitos, sus consecuencias, cualquier realidad social se puede analizar desde muchas perspectivas. Y nuestro afán, probablemente, al menos en el marco del Instituto de Criminología, siempre ha sido la integración de conocimientos, integración de los conocimientos jurídicos con los conocimientos criminológicos y victimológicos. Y ese el que fue director del Max Planck y que fue maestro de Antonio Beristain, nuestro maestro, pues decía como el derecho penal sin la criminología está ciego. Y bueno, esa es una preocupación que siempre hemos tenido. Claro, la perspectiva jurídica no es lo mismo que la perspectiva criminológica victimológica. La perspectiva jurídica se centra más en las normas, en la regulación, en una regulación que quiere servir, sí, a la convivencia, quiere defender a la sociedad, quiere defender a las personas frente a las agresiones injustas, pero que para realizar esa defensa utiliza unos medios especialmente contundentes. Y esa contundencia lleva a que tenga que respetar, ser muy respetuoso de procedimientos, de principios, de criterios, de herramientas conceptuales, de herramientas metodológicas que aseguren que las decisiones de declarar a alguien penalmente responsable o de establecer una determinada pena no es una decisión arbitraria, sino que en la medida de lo posible sea lo más racional, lo más objetiva y lo más igualitaria. Esto es difícil de conseguir y todos los días vemos en los medios de comunicación las dificultades que esto suscita, pero de algún modo el sentido de la perspectiva jurídico-penal va por esa línea. Frente a ella, tú eres más o mejor conocedora de la línea criminológica y victimológica que yo, que es un acercamiento a la realidad para estudiarla, para explicarla, pero probablemente tú la explicas mejor que yo. Me gusta mucho lo que has comentado, José Luis. Y bueno, José Luis es mi maestro junto con Antonio Beristain y lo poco que sé, lo sé gracias a él y esa base que creo que es muy importante también de derecho penal. Lo que ocurre, yo creo que desde la criminología vemos la realidad y claro, la grieta que existe entre la norma y la experiencia de la norma desde diferentes perspectivas o actores, ¿no? Desde la persona que en su caso es condenada, desde la persona que enjuicia, desde la persona que es policía, de la persona que es víctima. Y esa experiencia que tienen de la aplicación del derecho penal es muy diferente de lo que estudiamos en la dogmática penal. Es obvio porque son planos distintos, ¿no? Lo experiencial que la dogmática penal. Yo creo que en criminología nos hacemos la pregunta, claro, ¿qué es crimen y qué es castigo? Cuestionamos esas definiciones y vemos que a lo largo del espacio y del tiempo hay una gran variedad para poder responder a esta pregunta, ¿no? Existe una gran diversidad de comportamientos, no existe un solo delito, no es lo mismo un blanqueo de capitales que un delito de agresión sexual, no es lo mismo un delito ecológico que un robo con violencia. Entonces es muy difícil dar una respuesta. Entonces desde la criminología decimos, cuestionamos, ¿qué te viene a la cabeza cuando decimos delito? ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Cuál es la imagen que nos viene? Y esas son las asunciones que podemos tener. Y lo mismo castigo, ¿qué es el castigo? Una pregunta muy filosófica, ¿qué es castigar? ¿Qué es castigar y para qué sirve castigar o por qué castigar? Y yo creo que el derecho penal ha sentado unas bases que son muy importantes desde la ética, de última ratio, de utilizar el derecho penal solamente y sobre todo el castigo cuando han fallado otros controles sociales. Igual que la materia es el concepto fundamental de la física, yo creo que la noción de control social es la noción fundamental de la criminología. Entonces la pregunta es, ¿cuándo recurrimos como sociedad a un control tan fuerte como el jurídico penal que puede llevar acarreada la privación de libertad o la pena capital en algunos países, o incluso todavía quedan penas corporales en algunos países? Porque en algunos países está prohibida todavía y se castiga penalmente la homosexualidad, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Por qué no veíamos el tráfico de personas y ahora
sí lo tenemos, bueno, han existido otras modalidades, pero hay delitos que en la actualidad se tipifican y otros no, pero ya existían. Entonces, eso a las personas que estudiamos desde este enfoque criminológico, victimológico, nos interesa mucho porque, como decía Philippe Robert, a mí me gustan mucho dos sociólogos, que quiero nombrarlos porque no es mi pensamiento, que son Philippe Robert, los dos son franceses, y Didier Fossin. Además, Didier Fossin ha escrito también sobre el trauma, que es muy importante para las víctimas. Y él hacen esta disquisición, son preguntas diferentes con respuestas diferentes. Si nos centramos en el quién, ¿qué es delito? ¿A quién se detiene? ¿A quién se castiga? ¿Y quién sufre también el delito? Tendrían que ser respuestas al menos relacionadas, pero ¿a quién se castiga y quién termina condenado? O sea, ¿qué se tipifica y a quién realmente se aplica el Código Penal? Cuando vamos a la práctica y a los estudios empíricos, vemos que no tienen por qué coincidir, ¿no? Que hay una reducción, ese embudo penal que decía también Günter Kaiser. Entonces, esto es muy interesante porque nos muestra que el concepto de delito es una construcción jurídica, evidentemente, pero sobre todo también es una construcción social. Y esto es muy interesante porque nos permite estudiar la variabilidad y preguntarnos por qué unas sociedades criminalizan ciertos comportamientos, otras, y por qué la misma sociedad, en diferentes momentos de su historia, ha criminalizado de manera diferente y sobre todo también en cuanto al castigo, ha ofrecido la posibilidad de penas distintas. Es decir, no hay nada natural en la pena de prisión, no hay nada natural en el trabajo al servicio de la comunidad. Es algo que, es verdad que hay unos principios de Naciones Unidas, hay unas reglas de Naciones Unidas, unos estándares internacionales, pero las sociedades elegimos qué se castiga y, por supuesto, con la información ética y con la formación jurídica y normativa del derecho penal, pero ¿y cómo castigamos? Eso es una opción que tenemos y tenemos que tener en cuenta la información que nos dice también que esa elección a veces es equivocada o que causa más daño que el que trata de prevenir. Has comentado una cosa que me parece muy interesante y que provoca un problema de cómo reacciona o cómo se ocupa la sociedad de los hechos delictivos. Has dicho cómo la noción de delito es una noción relativa, es una noción que no es fácil de identificar perfectamente de la misma manera sobre los mismos hechos, aunque utilicemos la misma denominación a lo largo de la historia, y que incluso tampoco es posible identificarlo cuando hacemos un análisis comparado de las distintas legislaciones. La definición de asesinato en España no es la misma que la definición de asesinato en Francia, y somos fronterizos con Francia, o en Alemania. No hace falta irse a China, no hace falta irse a India, no hace falta irse a Irán para que las definiciones delictivas sean diferentes. Esto provoca un importante problema a la hora del abordaje social e institucional de los hechos delictivos. En realidad, daría la impresión, o muchos ciudadanos piensan, que vamos siempre a remolque, tanto a la hora de la incriminación de los nuevos hechos, como a la hora incluso de su análisis. Incluso los análisis criminológicos van un poco después de los hechos se cometen y luego se produce el análisis de esos hechos. Y es cierto, diríamos que casi es inevitable. Es inevitable porque los avances en la vida social, como en otros ámbitos de la realidad social, van por delante del análisis de esos avances, del análisis de esas realidades. Y si pensamos, por ejemplo, en los avances tecnológicos, que tanto pueden contribuir a una mejor prevención, a una mejor detección y seguimiento e incluso enjuiciamiento de los hechos delictivos, los avances tecnológicos también se traducen en nuevas formas de criminalidad. Si analizamos las estadísticas de hace 15 años y comparamos con las estadísticas actuales, nos encontramos con que ha aparecido todo un segmento de nueva y vieja criminalidad. Me explico. Vieja criminalidad que se realiza de otra manera, que es la llamada cibercriminalidad. Pues la cibercriminalidad era imposible analizarla o incluso incriminarla antes de que se produzca, porque es el conocimiento de esa realidad lo que nos suministra las herramientas para poder, pues, incriminarla adecuadamente y para poder establecer los medios más apropiados de abordarla y
en su caso, de darle respuesta. Esto, por un lado, genera frustración individual de aquellos que sufren más directamente esas nuevas agresiones, que genera una frustración social o colectiva. Pues ¿para qué nos sirve el derecho penal si resulta que se escapan los delitos? Pero en realidad esto no, que es negativo, pues lo deberíamos abordar como una cosa que es natural, y lo que deberíamos tratar es de acomodarnos lo más rápidamente posible a esa realidad. Por tanto, fomentar los análisis de esa realidad que nos permite detectar cuáles son las nuevas tendencias delictivas, cuáles son las nuevas victimizaciones y cuáles son las nuevas respuestas que debemos dar a esas realidades. Me he fijado en la cibercriminalidad, pero si pensáramos en los últimos 100 años, podemos detectar cómo hubo una época, podríamos decir en torno a los 60, los 70, que después de los trabajos sobre el white collar crime, pues se tradujo en un interés especial sobre los delitos socioeconómicos en el ámbito jurídico penal y en criminaciones en ese marco, socioeconómicos en ocasiones con agresiones no estrictamente económicas, sino por ejemplo al medio ambiente, que también fue en esa época, después de la conferencia de Estocolmo, cuando empezaron a ser objeto de análisis y de incriminaciones poco a poco, porque esto es algo que todavía sigue tardando. Se acaba de aprobar la nueva directiva europea en materia de protección penal del medio ambiente. Más tarde, pues nos encontramos con toda la preocupación, no solo en torno a las formas organizadas de criminalidad e incluso el terrorismo, sino también algo que nos sigue preocupando muchísimo, como es la corrupción, sobre la cual todavía se sigue trabajando mucho para ver exactamente qué hay que hacer, no ya para incriminarla, sino para conseguir que al lado de esas incriminaciones haya verdaderas políticas eficaces de prevención y de respuesta a la corrupción. En la actualidad, o quizás desde hace 20 años, estamos más poniendo el acento en los delitos de violencia de género, o violencia contra la mujer, o familiar, y también más recientemente quizás los delitos de odio. Es decir, que esto es algo normal, diría yo, en el marco del análisis criminológico, que debe ser aprovechado por el sistema penal para tratar de formular adecuadamente las incriminaciones. Y bueno, pues el asunto es cómo conseguimos que esas realidades no estén ahí sin respuesta y consigamos darles respuesta más apropiada. Tal vez el desarrollo de vías alternativas al sistema penal podría ser una buena fórmula a la hora de empezar a dar respuestas, sin perjuicio de que las más graves luego deban finalmente responderse por el sistema penal. La verdad, José Luis, me ha parecido muy interesante lo que has comentado, porque claro, hay una cuestión epistemológica y una cuestión metodológica en criminología, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a entender y a conocer lo que ocurre en un comportamiento delictivo que hemos dicho no es como un fenómeno natural? Los primeros criminólogos se empeñaban en que era como un fenómeno natural, que teníamos que parecernos a las ciencias naturales, y creían firmemente en que hallarían la fórmula para conseguir 0 delitos en la sociedad. Hoy en día somos mucho más modestos, sabemos que los comportamientos delictivos son como cualquier otro comportamiento humano y que es muy complejo, muy variable, interviene en factores interactivos individuales, interpersonales, culturales, sociales, etc. Pero claro, ¿cómo conocemos o cómo podemos entender un delito? Porque no estamos presentes, no podemos poner una cámara, a veces sí, a veces ahora ya grabamos, pero que no nos ofrecen imágenes nítidas. Tenemos ahora, por ejemplo, con la cibervictimización también incluso podemos decir, estamos viendo lo que ocurre, o pensemos, por ejemplo, lo que ocurrió con el famoso vídeo de La Manada, aunque, tenemos ahí el comportamiento grabado, aunque un juez vio una cosa y otros jueces que vieron el mismo vídeo vieron otra. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque intervienen muchos factores, pero también tenemos que partir de algo fundamental que creo que a veces no se considera, ¿no? Por lo menos en lo que es el sistema de justicia, no tanto evidentemente la ciencia del derecho penal, y es la cifra oscura. Sabemos que la mayor parte de los delitos no se denuncian. Esto dependerá del tipo de delito que estemos hablando y del país y el contexto en el que estemos hablando. Por ejemplo, los delitos sexuales. La victimización oculta es inmensa. Y sí que creo que desde esa evidencia, que la victimización oculta es inmensa, tenemos que preguntarnos
¿qué influencia tiene el derecho penal en que esa victimización oculta sea inmensa? Quizá más el derecho procesal penal y, en su caso, la práctica cotidiana de los tribunales. Y ahí se están haciendo muchas cosas para poder aminorar la victimización secundaria. Es decir, la victimización primaria, la comisión del delito, es imposible llegar a una sociedad con delito cero, a no ser que sea un Estado totalitario, con un policía al lado de cada persona. Pero lo que sí podemos evitar, y tenemos esa responsabilidad, es la victimización secundaria, es decir, no provocar más daño o no, incluso no estigmatizar a la persona que ha cometido el delito, porque eso sabemos que produce un daño individual y social, porque lo que queremos, como nos dice el propio derecho penal y en este caso penitenciario, es recuperar a las personas, recuperar a una persona que ha sufrido un delito y recuperar a la persona que lo ha cometido para la sociedad. Y finalmente también una cuestión muy interesante es qué orientación está tomando la criminología. Una orientación cuestionada desde la criminología crítica, y es una criminología cada vez más predictiva. La idea de que, con el símil o la imagen de Minority Report, pero esto ya es realidad en bastantes circunscripciones o en bastantes jurisdicciones en el uso policial, de una criminología predictiva. Es decir, con los datos que tenemos, que no tienen en cuenta la victimización oculta muchas veces, por lo tanto se centran en los delitos en vía pública, pero no, por ejemplo, en el acoso en el trabajo, o no, por ejemplo, en violencia de carácter doméstico o incluso de violencia de género en otro sentido, intentan con esos datos, pero que no tienen en cuenta la victimización oculta, también, por ejemplo, los ciberdelitos es muy difícil georreferenciarlos. Los ciberdelitos, ¿dónde se han cometido? En el espacio, ¿no? Entonces, yo advierto un peligro en la criminología predictiva centrada en intentar predecir para evitar los delitos, pero que tiene en cuenta la victimidad registrada, la victimización registrada, los delitos registrados. Y en muchos casos, dependerá de delito en delito, de estado a estado, son datos muy fragmentarios, porque hay una victimización oculta muy grande. Y también, de nuevo, me recuerda a la criminología positivista, la creencia en que realmente podemos tener en cuenta todos los factores que interaccionan, y además interaccionan de manera distinta según sea el individuo y el contexto, para que se produzca el comportamiento del delito, que ya digo, hay que entender que el comportamiento delictivo es igual que otro comportamiento, es un comportamiento humano. Cuando los criminólogos, y también desde la victimología, hemos querido pensar que el comportamiento delictivo es per se diferente al comportamiento humano, hemos creado patologías. Y claro que existen personalidades, claro que existen enfermedades mentales, claro que existen rasgos de la personalidad que pueden coadyuvar a la comisión delictiva, pero la persona que comete un delito no es intrínsecamente diferente que la persona que no lo comete. Y lo mismo pasa para las víctimas. Cuando hemos querido crear categorías de víctimas, patologías de víctimas, hemos hecho una patología y de alguna manera hemos caído en un maternalismo y un paternalismo que termina aprisionando a las víctimas en una identidad de víctima, cuando lo que sabemos es que para ayudar a las personas a recuperarse, lo que tenemos es acentuar todo lo demás que son. Ser víctima, como suele decir nuestro querido Enrique Echeburúa también, tiene que conceptualizarse como un adjetivo, no como un sustantivo que te encapsule. Y creo que es lo mismo también para las personas que han cometido un delito, la posibilidad de reinserción, porque son muchas más cosas que el delito que han cometido. Entonces, esto me parece muy interesante, ¿no? Es el cuestionar la criminología predictiva, que yo advierto que es interesante, que tiene su utilidad para prevenir ciertos delitos, pero que también hace que la sociedad siga centrándose en el mismo tipo de delito, que es el que se comete en la vía pública, que causa alarma social, que hay que darle una respuesta, naturalmente, pero que impide ver que hay muchos otros tipos de delitos, como los de cuello blanco que tú has mencionado.